Queridos alumnos, voy a presentar uno de los temas que me ha llevado mucho tiempo en mi vida para llegar a conclusiones definitivas y por fin quebrar un paradigma de la bifascicularidad del sistema giziano izquierdo. Me refiero al bloqueo de las fibras medias de la rama izquierda, que todavía muchos autores no lo aceptan, mas día por día nosotros publicando secuencialmente hemos conseguido algún suceso y alguna demostración. Todo inicia a principios del siglo pasado, en 1906, con un investigador japonés, Suano Tawara, el famoso médico del cual lleva su nombre el nódulo de Ashoff Tawara. Este Tawara trabajó con Ashoff en el laboratorio de Ashoff y estudió mucho el sistema giziano, el tronco de la rama izquierda, y en su dibujo clásico se ve con una clareza meridiana que el tronco de la rama izquierda se trifurca y no bifurca. O sea, la división anterior al músculo papilar, la división posterior al otro músculo papilar posteromedial y la división media a la región media y apical del endocardio. Esa es la fotografía del profesor Suano Tawara, que se considera un pionero en el estudio del sistema giziano. Aquí está un trabajo de un investigador muy respetado en Brasil, un anatomopatólogo, el doctor de Almeida. Esta foto es extraída de un reciente trabajo de él. En la parte superior vemos el dibujo clásico de Tawara con las tres divisiones, el mismo que yo mostré ahí, y después otras proyecciones. Aquí en C la fotografía del ramo izquierdo y sus principales divisiones, y la misma cosa en este lugar. O sea, claramente no hay duda aquí de que se trata de algo trifascicular. Este es una fotografía del trabajo de Almeida, que yo lo modifiqué porque le pusimos otras nomenclaturas. Por ejemplo, este es el tronco de la rama izquierda, que claramente se trifurca. Left anterofascicle, que va al músculo papilar anteromedial, el músculo papilar posteromedial, y la porción central, que es un verdadero sincicio que corresponde al fascículo medio. Como ven ustedes, ese fascículo puede tener morfologías disímiles, puede ser de todo tipo, no precisa ser un tronco. Por eso el profesor Vallés de Luna le dice las fibras medias, sin comprometerse en la morfología, porque esa morfología de ese fascículo es extremadamente variada. Vean aquí un endocardio humano, la superficie mostrada por un gran investigador, Hulley, a mediados del siglo pasado. Publicado en Circulation, vean ustedes el tronco y las ramas y la rama media claramente existente aquí. Y aquí representado en agrandado esta porción de este rectángulo. Aquí es una figura del gran Mauricio Rosenbaum y sus colaboradores, que tuvieron una importancia capital en los bloqueos divisionales, sin duda la escuela más importante que criara la nomenclatura de hemibloqueos que nosotros actualmente criticamos.
Entonces vean ustedes, en 1968, él publica esa fotografía en su clásico libro. Ese es el tronco de la rama izquierda, la división antero-superior que va al músculo papilar anterolateral, la división póstero-inferior, y nosotros acreditamos que esta es una rama que va a la porción central, si bien que ellos no lo interpretan así. Pero yo creo que está bastante claro que en este caso la división posterior-inferior está dando un ramo que va a la porción central. Y aquí más fácil ainda, también del mismo libro, de Desmoulins. Desmoulins y Culbertus estudiaron también, vean ustedes, el ramo izquierdo, la división anterior que se dirige al músculo papilar anterolateral papillar muscle, aquí el posteromedial papillar muscle y aquí left septal fascicle. Sería este tipo que nos llamamos tipo 1, que nacen las tres divisiones del tronco del ramo izquierdo. ¿Ok? Aquí la representación de la activación ventricular por un gran profesor holandés, Dick Darren. Dick Darren en Holanda era el jefe de la anatomía experimental y electrocardiología experimental en Ámsterdam. Yo tuve la dicha de conocer el laboratorio que está preservado y está la maqueta de esta foto. ¿Qué aconteció? Este gran pesquisador en 1970 publica en Circulation 7 corazones de personas normales que murieron, por ejemplo, jóvenes que murieron en accidentes de tránsito, etc. Él colocó el corazón, extrajo el corazón de esos pacientes recién muertos, lo puso en un preparado de Landerholf y estimulando alto en el GIS, observó que había 3 puntos de activación inicial y no 2. El primero de todos en la región medio septal antes que los otros 2. Entonces, la región antero-superior, posterior-inferior y la región centro-septal. Ahí está en milisegundos. Ese trabajo es un trabajo, digamos, un divisor de aguas, un cornerstone, que echa por tierra cualquier idea diferente de la bifascicularidad. Claramente hay 3 fascículos que activan concomitantemente el ventrículo los 10 a 20 milisegundos iniciales. Aquí otro trabajo muy importante anatómico de Culbertus y de Desmoulins en 20 corazones. Estudiaron 20 corazones y en todos ellos existe trifascicularidad del sistema con diversas morfologías, diversos tipos. A veces nace del medio, otras veces del posterior y así por diante. Aquí, a veces, el medio es una cosa que no se distingue, es una verdadera rama de Purkinje que no se distingue y por lo tanto no se identifica con facilidad. ¿Ok? Y aquí es una vista lateral izquierda del corazón abierto en el endocardio, mostrando las 3 divisiones. Esa es la división media, que va a la parte central y apical del ventrículo derecho. Es el anterosuperior, que va al músculo papilar anterosuperior, y la más gruesa, la posterior inferior. Entonces podemos, simplificando, dividir en 5 variedades. La variedad 1, cuando nace del tronco. La variedad 2, cuando nace
de la división anterior. La variedad 3, que es la más común, cuando nace del ramo posterior. La variedad 4, cuando nace de ambas. Y la 5, cuando es un sincicio en abanico que no se diferencia fácilmente. ¿Ok? Hay otra cosa fundamental en referencia a la irrigación de este ramo medio. El único ramo irrigado exclusivamente por la descendente anterior, left anterior descending artery, es este fascículo, el left septal fascículo. Los otros fascículos, en variado grado, tienen dupla irrigación y variadas porcentajes. Vean ustedes cómo explicamos la secuencia de activación ventricular en el caso del bloqueo de la división media. La división media iría para adelante y a la derecha, el primer vector, llamado vector 1 de Tranchesi Peñalosa. Ese vector se dirige aquí. Este está ausente. Estando ausente, este hipotético vector que va para adelante, el vector de la división anterosuperior y posterior-inferior se oponen entre sí y consecuentemente se anulan. Uno va para arriba y a izquierda, el otro para abajo y a la derecha, y como este no existe, en los 10 primeros milisegundos iniciales no hay una activación ostensible. A seguir, se activa, este predomina un poquito, entonces se va para atrás y luego se activa toda la pared anterior del ventrículo a través de las conexiones de Rosenbaum, generando fuerzas anteriores proeminentes en la pared anterior, R's muy amplias, sin existencia de otras causas como ventrículo derecho sobrecargado, infarto lateral, etc. Nada de eso. Es causado por o bloqueo de las fibras medias. Y reparen que el bucle se encuentra predominantemente, diferentemente de la sobrecarga derecha, en el cuadrante anterior izquierdo y no derecho. Y aquí está la secuencia en la fase 2 y después para adelante la activación para finalmente activarse las porciones basales como normalmente. ¿Ok? Y aquí es para mostrar que el bloqueo del ramo izquierdo, el tronco del bloqueo del ramo izquierdo y el bloqueo medio septal se manifiestan mejor o exclusivamente en este caso en el plano horizontal, diferentemente del bloqueo divisional anterosuperior y posterior-inferior, que se manifiestan mejor en el plano frontal. Vea aquí el left anterior fascicular block con la clásica rotación antihoraria y las porciones iniciales para abajo y a derecha, con extremos debido al eje para arriba. Aquí el posterior, rarísimo, bien raro cuando aislado. Primero se va a la izquierda, da una R en D1 y ABL, y después un bucle gordo, asa larga le decimos en portugués, que da un Q o QR más grande en D3 que en D2. Y aquí el left septal con una Q inicial frecuente en la pared anterior. Una prueba cabal de la confusión en la literatura son las numerosas nomenclaturas que el left septal fascicular block tuvo durante el devenir de los años. Por ejemplo, este autor griego le llamó focal septal block. Gambetta y Childers
septal focal block. Estos autores mexicanos famosos de Micheli y Medrano y Alboni le llamaron left parietal septal block. McCanna, un italiano, septal fascicular conduction disorder of the left branch. Estos japoneses, Iwamura y Nakaya, left septal Purkinje block. También se le llamó left anterior septal block o anterior fascicular block or subdivision block of the left bundle branch o left median hemiblock o middle fascicle block o anteromedial divisional block y así por delante, una serie de nomenclaturas. Vamos a otra cosa importantísima, las causas. En el tercer mundo de América Latina, tal vez la causa principal sea la enfermedad de Chagas, la cardiomiopatía chagásica. Como lo dice uno de nuestros maestros, el profesor Mofa, dice que el Chagas es un verdadero laboratorio de disturbios dromótropos y también se encuentra en esta situación. Pero en nuestra experiencia, la enfermedad coronaria es sin duda lejos la más importante y lo más importante, el mensaje más importante, es que en prácticamente todos los casos, principalmente aquellos transitorios, la gran causa es una obstrucción crítica proximal de la descendente anterior antes de la primera perforante septal. Nosotros lo hemos visto en esta situación formando parte del síndrome de Wellens y lo publicamos hace 10 años. También los autores japoneses lo han observado en la cardiomiopatía obstructiva, sea obstructiva y no obstructiva, hipertrófica, la cardiomiopatía hipertrófica. Nosotros recientemente lo hemos publicado en la disección de la válvula aórtica. También se ha observado en pacientes diabéticos sin la presencia de coronariopatía, siendo atribuido a microangiopatía de esa área. También en la disfunción del músculo papilar se ha observado por Nakaya y colaboradores, y nosotros lo hemos observado en un síndrome mitocondrial raro, Kearns-Sayre, que es una enfermedad mitocondrial, por lo tanto falta de energía, porque las mitocondrias son las usinas de nuestro cuerpo. Entonces estos pacientes se caracterizan por oftalmoplegia progresiva, retinitis pigmentaria, con inicio bien joven y con elementos que incluyen la sordez, ataxia cerebelosa y disturbio dromótropo progresivo intraventricular. Nosotros lo vimos en un joven que primero tuvo un bloqueo de ramo derecho y después apareció el LESER. Ahora ustedes se preguntarán cuáles son los principales criterios electrocardiográficos. En las guías últimas americana-europeas no se recomendaba hablar del left septal fascicular block. ¿Por qué? Porque no había una unanimidad de criterios. Pero nosotros aquí en Brasil ya tenemos nuestras guías y recientemente el profesor Pastore, Duincor y otros colegas han actualizado esos criterios, que yo los he juntado con los criterios que propongo. Primero, si es aislado, como la duración del QRS no es ancha.
hasta 110 milisegundos puede ser. Solo pasa 120 cuando se asocia a otros bloqueos o a bloqueos de rama. Una cosa importante aquí con el número 2, un aumento del airway peak time, o sea, aumento del tiempo de activación ventricular en precordiales derechas, arriba de lo normal, que es 35 milisegundos, tiene que ser menor de eso. El voltaje de la R en V1 tiene que por lo menos tener 5 milímetros en el adulto. La relación RS en V1 y V2 tiene que ser mayor que 2. La profundidad de la S en V1 tiene que ser menor de 5 milímetros. Y acá hay una cosa muy importante. Una posible onda Q embrionaria en precordiales derechas. Y una R, y esta es muy importante, muy alta en V2, acima de 15 milímetros. Es una R increscendo de V1 a V3 y después decrece en las laterales. Otra cosa muy importante en el diagnóstico es la ausencia de Q en las izquierdas, indicando la ausencia del primer vector. Y también algo importantísimo, si lo encontramos al bloqueo en forma intermitente. Me recuerdo que hace mucho tiempo el profesor Rosenbaum estuvo en Brasil y le dice a nuestro orientador, profesor Mofa, yo acreditaré en lo que tú dices si demuestras la intermitencia del fenómeno. Y justamente esa intermitencia o transitoriedad del bloqueo, nosotros la venimos demostrando en forma sucesiva y muy intensa en el último año. Tanto en la angina por obstrucción cuanto en el test de esfuerzo. O sea, y también en el estímulo electrofisiológico atrial, aumentando la frecuencia cardíaca puede aparecer. ¿Cuáles son las posibles etiologías? Las posibles etiologías pueden ser que dan fuerzas anteriores prominentes y confunden con esto. Variantes normales, como por ejemplo cuando el corazón tiene una marcada rotación antihoraria en su eje longitudinal, la zona de transición se disloca a la derecha y aparecen R's proeminentes en precordiales derechas, que pueden confundir. Lo mismo se ha observado en el corazón de atleta. También puede ser resultado fuerzas anteriores proeminentes a una equivocada colocación de los electrodos precordiales. El antiguo infarto dorsal, que ya sabemos a partir del trabajo pionero de nuestro querido profesor Vallés, que el infarto lateral es el que produce fuerzas anteriores proeminentes. El infarto dorsal no existe. También en la sobrecarga del ventrículo izquierdo de volumen, excéntrica o diastólica, puede haber un aumento en la magnitud del vector septal y así dar fuerzas anteriores proeminentes. También se ha descrito en la sobrecarga biventricular, sobre todo en el síndrome, en la CIB, Katz-Wachtel a mucho tiempo demostraron un padrón RS amplio en las precordiales de la pared anterior. También en el bloqueo del ramo derecho, en la preexcitación ventricular cuando el haz anómalo accessory pathway es posterior, en la cardiomiopatía hipertrófica, sea obstructiva o no obstructiva, en la enfermedad de Duchenne, en la endomiocardiofibriosis, la doctora Tobías en nuestro medio ha demostrado fuerzas anteriores prominentes,
en la dextroposición del corazón, cuidado, no confundir con dextrocardia, y en el left septal fascicular block, así como en la asociación de estas anteriores. Vamos a ver algunos ejemplos. Este es un caso enigmático. Se trata de una forma transitoria de un paciente en el síndrome, estaba con un síndrome coronariano agudo, un hombre de 72 años, admitido en la emergencia con dolor precordial típico, y había la coronariografía de emergencia mostró espasmo en el tronco y obstrucción crítica en la DA. El manejo fue revascularización. Vean ese electro. Claramente tenemos el extremo desvío del eje a la izquierda, o sea, un left anterior fascicular block, y tenemos fuerzas anteriores proeminentes con corriente ahí de lesión subepicárdica. Y aquí infradesnivelamiento del segmento ST con ST supra en ABR, indicando problema de tronco. Después de 3 días de colocar los puentes Safena, desaparecen totalmente los dos bloqueos. Vean la comparación. En el plano frontal, aquí antes, claro, left anterior fascicular block, aquí desaparece. Aquí antes de la intervención, las fuerzas anteriores prominentes, y aquí desaparecen después de la cirugía de revascularización. Este es otro caso maravilloso de un paciente también de edad blanco que llega con dolor precordial de más de 1 hora asociado a diaforesis y estrés respiratorio. Era un diabético tipo 2, dislipémico, y este paciente tenía una clínica anterior de angina estable y había pasado por consultorios y no se había detectado nada en el electro simples. Pero vean ustedes el electro de admisión. Claro patrón de obstrucción de tronco. Reparen ustedes en el plano frontal que el vector de lesión apunta para ABR y hay una enorme supradesnivel del segmento ST en ABR y hay un infra más importante en las inferiores, pero más importante en D2, y hay infra en D1, porque ese vector huye de las izquierdas y de abajo. Y en el plano horizontal, el vector es prácticamente perpendicular a B1, por lo tanto no hay infra, pero sí hay infra del ST de B2 a B6. Entonces es un paciente típico, pero además de eso tiene una R enorme con una onda Q inicial, indicando que tiene left septal fascicular block, además del bloqueo de la división anterosuperior. Y este electro, crean o no, había sido realizado 30 días antes por una angina estable, y el médico que hizo este electro le dijo no es nada. Pero claramente si observamos, vean ustedes la R enorme en B2, vean la onda Q en B2 y B1, y vean el supradesnivel del segmento ST en ABR y una leve infradesnivelamiento en B6, B5, B4, B3, en fin, y en B2 también. Claramente este paciente tenía algo de tronco. Y ahí está la lesión en la angiografía clara en la obstrucción media. Y este es otro muy interesante, este es un caso precioso de un colega del INCOR, doctor Uchida, que escribió conmigo este artículo en el Indian. Vean ustedes, antes del ejercicio, todo tranquilo. Durante el pico del esfuerzo, surge un bloqueo divisional anterior superior izquierdo y concomitante fuerzas anteriores prominentes, indicando un bloqueo bifascicular izquierdo,
y en el post ejercicio desaparece en la recuperación el left anterofascicular block y ainda queda un poco de fuerzas anteriores prominentes. Evidentemente un caso extraordinariamente claro de demostración intermitente, que es lo que quería el genial Rosenbaum de que nosotros mostráramos. Muchísimas gracias, muito obrigado y thank you very much for the opportunity.